cordial saludo a los asistentes a esta lección inaugural en nombre del rector de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, doctor Inocencio Bahamón Calderón, y del director del Doctorado Interinstitucional en Educación, doctor Carlos Javier Mosquera, y doy la bienvenida a los profesores, estudiantes, colegas, amigos que hoy nos acompañan. La lección inaugural de hoy, titulada Racismo y Educación, está a cargo de la doctora Elizabeth Cunín, quien es doctora en Sociología, magíster en Sociología y en Filosofía, especialista en Economía y Sociología. Actualmente se desempeña como profesora de la Universidad de Nice, Sofía Antípolis en Francia. Ha participado en diferentes líneas de investigación, principalmente en identidad y movilidad entre Colombia y México, en colaboración con el ICANN, el Instituto de Bogotá, y el CIESAS de México, identidad y territorio en situaciones de mestizaje y las grandes problemáticas de América Latina hoy. Dentro de sus investigaciones se destacan el mestizaje en la ciudad, apariencias raciales, dimensión territorial y construcción de categorías en Cartagena, Colombia. Creo que fue la tesis doctoral, la disertación de tesis doctoral de la doctora Cunín. Dentro de sus investigaciones se destacan además el análisis de los discursos políticos de Fidel Castro, la teoría de la comprensión de la obra de Wilhelm Dilthey. Cuenta con numerosas publicaciones, libros, capítulos y artículos, dentro de los cuales destacamos los libros Identidades a flor de piel, lo negro entre apariencias y pertenencias, mestizaje y categorías raciales en Cartagena, Colombia, en el año 2003, y el mestizaje y el multiculturalismo en Colombia, el negro entre las apariencias y las afiliaciones, Francia 2004. Sin más preámbulos, doy la palabra a la doctora Elizabeth Cunín. Bienvenida, doctora Cunín. Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias a la Universidad Distrital y al Doctorado en Educación por la invitación. Voy a tratar de hacer como que un poco una síntesis de muchísimas cosas, así que pues quizá va a ser un poco rápido o va a ser un poco general, y por eso pues también yo creo que si tienen preguntas, aunque normalmente no se hacen preguntas, al final pues quizás si hay cosas para aclarar o para precisar, pues con muchísimo gusto. Bueno, como pues seguramente ya lo saben, el tema del racismo es uno de los temas seguramente más difíciles de estudiar, de investigar. Es un tema muy polémico a nivel político, a nivel de movilizaciones sociales, étnicas, etcétera, etcétera. De hecho, en Colombia no hay muchos trabajos. Digamos que hay una ola de trabajos que aparece a partir de los años 2000, yo diría un poco desde los 90, pero más que todo en los años 2000, y va creciendo. O sea, de cierta manera sí se está volviendo un tema fundamental, pero todavía faltan trabajos, todavía hay pocos trabajos, digamos. Yo diría que, bueno, por ejemplo, desde hace unos años, como les decía, sí hay como un énfasis sobre el tema de la discriminación racial, sobre el tema del racismo. En la ciudad de Bogotá nació, por ejemplo, este observatorio de la discriminación racial. Se hizo hace poco un estudio sobre el racismo en la escuela, que es algo que les concierne directamente. Entonces, sí, hay trabajos que están haciendo, pero yo diría que, no sé si ustedes se acuerdan, si lo ven como una anécdota, pero yo diría que hubo un punto clave, digamos, simbólico. Fue en el 2004-2005, no sé si se acuerdan de eso. Hubo una acción de tutela en Cartagena, en la ciudad de Cartagena, de dos hermanas, las hermanas Acosta, que no pudieron entrar a una discoteca. Entonces, bueno, todo eso se ve un poco Cartagena, diciembre, la fiesta y todo. Pero la verdad, después de eso no pudieron entrar a la discoteca, y dos hermanas mulatas de Cartagena y sus amigas blancas, rubias, sí pudieron entrar, y en dos discotecas distintas. Entonces, de ahí ellas hicieron una acción de tutela en contra de las discotecas. Y en la ciudad de Cartagena se armó todo un debate
con las organizaciones afro, con los intelectuales, con la élite local, etcétera, etcétera, con las discotecas. Y durante 6 meses se habló mucho de eso. Y para mí eso fue como la primera vez que en Colombia se habló de manera pública y hubo un debate público sobre racismo. Entonces yo creo que eso fue como sí, un parteaguas. No estoy diciendo que antes no había racismo ni se había hablado, por supuesto que no. Pero digamos que a partir del 2004-2005 se vuelve un tema en la agenda pública, ¿sí? Se vuelve un tema fundamental y de ahí nacen estudios y también políticas. Pero, sin embargo, sigue siendo algo bastante reciente, ¿no? Yo creo que también el interés y la necesidad de estudiar, bueno, yo hablo desde de mi parte, ¿no? Como socióloga, o sea, a partir de lo académico, ¿no? Entonces, el interés de estudiar el racismo, yo diría en términos generales que nace de dos elementos, ¿no? Dos contextos. Uno es que durante mucho tiempo se asoció América Latina con un paraíso racial. En América Latina no había racismo, no había discriminación, todos eran mestizos, todos eran iguales. Eso en oposición con Estados Unidos. Había realmente ese sesgo de hacer una oposición como radical entre América Latina y Estados Unidos. Estados Unidos, blancos y negros, oposición, los guetos, la segregación, etcétera, etcétera, ¿sí? Y América Latina como que la armonía racial, el mestizaje, la ausencia de conflictos raciales, conflictos económicos, de clase y todo eso, sí, pero sin interpretación en términos raciales. Esa división ha cambiado totalmente. Hoy en día es muy difícil hablar en esos términos. Hay una revisión también de todos los estudios sobre relaciones raciales en América Latina para mostrar que más allá de lo que ahora se llama el mito del mestizaje, pues sí hay jerarquías raciales, sí hay discriminación, sí hay racismo. Pero eso digamos que es un discurso bastante nuevo, ¿sí? Y también del otro lado, del lado de Estados Unidos, hay toda una tendencia en decir que no hay que pensar la sociedad solamente en blancos y negros, o sea que también hay mestizaje, ¿y qué hacemos con el mestizaje? ¿Sí? Entonces hubo como un acercamiento en los estudios de América Latina y de Estados Unidos. Yo creo que hay un segundo elemento que hace que el tema del racismo se ha vuelto central en América Latina, es que, bueno, si bien aquí hubo un proceso muy fuerte y sigue existiendo a partir de la Constitución del 91 y a partir de lo que se llama después la Ley 70 del 93, hubo todo un proceso de reconocimiento, de inclusión de las poblaciones afrodescendientes o afrocolombianas, ¿no? Como se les llamaba o se les llama. Con leyes, con un proceso que vamos a ver un poco luego de educación específico, de etnoeducación, con puestos específicos también en el Senado, en el Congreso, con procesos de titulación de tierras y también de manera muy importante con un reconocimiento a nivel cultural, o sea, con la aceptación de la existencia de una identidad afro un poco distinta de otras identidades colombianas y del papel de los afrodescendientes en la historia nacional. Entonces, después de ¿cuántos años? Ya más de 20 años, 30 años, de ese reconocimiento del multiculturalismo, de esas políticas multiculturales, bueno, hubo muchos logros, hubo también unos límites, por supuesto, y también uno de los interrogantes, una de las cuestiones que se hace es, bueno, está bien, reconocemos la diferencia, pero el hecho de reconocer la diferencia limita el racismo, ¿es una manera de luchar contra el racismo o no? Y de hecho, bueno, muchos investigadores y las organizaciones y todo se dieron cuenta que multiculturalismo no significa antirracismo, o sea, no necesariamente significa antirracismo. Podemos implementar políticas multiculturales, pero sin embargo,
sigue existiendo prácticas de racismo. Entonces, como que el racismo se ha vuelto un tema adicional, o sea, que el multiculturalismo no abarca todo, que también hay que estudiar el racismo como tal. Bueno, eso como, digamos, contexto un poco general, ¿no? Bueno, el punto de partida de lo que les voy a presentar hoy y un poco de los trabajos que estamos haciendo, que hicimos, bueno, con pues, varios grupos de investigadores, aquí en Colombia, pues más que todo en Cartagena, en México, en Francia y en Cuba. Entonces se armó un proyecto entre esos cuatro países sobre el tema del racismo. Entonces el punto de partida es decir que el racismo no solo es, bueno, tiene una dimensión estructural, no solamente es algo inconsciente, no solamente es algo que heredamos de la esclavitud, del colonialismo, sino que el racismo se puede estudiar en las prácticas sociales, en la vida cotidiana de los actores. De ahí hemos desarrollado y hemos retomado en particular un concepto sobre el cual me voy a apoyar mucho, que es el del racismo cotidiano. ¿Sí? Volver un poco sobre eso, y también la noción de discriminación sistémica. ¿Sí? Entonces, un poco son los dos conceptos que voy a desarrollar en esa presentación, y realmente el punto de partida para mí es que lo importante es estudiar los actores y las prácticas sociales de los actores. O sea, para mí, o sea, en lo que voy a presentar aquí, el racismo es una práctica social. Eso no significa que el racismo no sea también otras cosas. El racismo es ideología, el racismo es institucionalizado, el racismo son prejuicios, etcétera, etcétera. Pero digamos que yo voy a hacer énfasis en una de las dimensiones del racismo, que son las prácticas sociales, que de hecho pues es también un poco lo que nos toca como sociólogos, ¿no? Estudiar también las prácticas y las interacciones entre los actores. Bueno, lo que voy a hacer es que voy a presentar primero unas definiciones de raza, racismo, discriminación, etc., de manera demasiado rápida, como una primera aproximación, ¿no? Pero por lo menos que estemos de acuerdo en los términos que yo voy a utilizar hoy. Bueno, volveré sobre eso luego. Luego les voy a presentar una de las experiencias más importantes, más fuertes, más central de la relación entre educación y racismo a través de las actividades de la UNESCO, ¿sí? La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cultura, ¿no? La Ciencia y la Cultura, que tiene programas específicos que relacionan educación y racismo. Y haré énfasis en particular sobre lo que se ha hecho en Colombia, desde Colombia, a través de los programas de etnoeducación y de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Luego voy a jugar mi papel de socióloga y entrar también un poco pues no sé, en una discusión con ustedes a partir de cómo se puede estudiar el racismo en la educación, más bien así como, no sé, como ciertas pistas o ciertas metodologías para empezar a investigar el tema del racismo en la educación. Así que, pues, luego va a ser un poco más así como que cómo hacer investigación, que me parece que puede ser importante a nivel de estudiantes de doctorado o de maestría. Así voy a presentar también, bueno, pensaba presentar dos trabajos, pero yo creo que solo voy a presentar uno, que de hecho es el resultado de la tesis de doctorado de un estudiante colombiano que se llama Oscar Quintero. Él hizo su tesis entre Colombia y Francia sobre racismo en la educación superior. Entonces me parece que uno de esos resultados, ya que hemos trabajado juntos en la misma línea, pues se pueden comentar un poco aquí. Y finalmente terminar pues precisamente con pues no sé, un estudio aplicado o unos ejemplos de cómo se puede estudiar este racismo cotidiano y esa discriminación sistémica a partir de unas entrevistas que hicimos en Cartagena
ya hace unos años, pero que yo retomé y analicé a partir del tema de la educación, o sea, centrándome en lo de la educación. Eso no tanto como un resultado de investigación, sino para mostrarles una investigación en proceso. Yo creo que se aprende mucho más cuando uno ve cómo hacen los demás, cómo se hace la investigación, ¿no? Entonces no les voy a dar resultados ni nada de eso, sino un poco lo que Lévi-Strauss llamó el bricolaje, o sea, un poco cómo se hace poco a poco, cómo se camina. Bueno, a ver, para volver un poco o empezar un poco con eso de las definiciones, con dos precisiones para empezar. En primer lugar, existen muchos debates, les estaba diciendo, discusiones polémicas alrededor de las nociones de raza, etnia, racismo, discriminación, etcétera, etcétera. Eso remiten a corrientes teóricas múltiples, también a peleas políticas, a movilizaciones sociales, también a contextos sociohistóricos distintos. O sea, el término raza en Estados Unidos no significa lo mismo que en América Latina y no significa lo mismo que en Europa. Es el mismo término, pero tienen sentidos distintos. El término raza en el siglo XVI no significa lo mismo que en el siglo XXI. Entonces hay que tener mucho cuidado. Utilizamos la misma palabra, pero tienen sentidos distintos, ¿no? Luego, otra precisión. En un ensayo de definición, pues siempre hay que poner fronteras y tratar de definir las cosas, ¿no? Pero en la realidad las fronteras son muy fluctuantes, es difícil definir fronteras. Entonces, por ejemplo, ahí vamos a hablar de raza y de etnicidad, o de raza y de etnia, pero en realidad muchas veces es difícil hacer la diferencia entre los dos, ¿sí? Por ejemplo, hoy en día muchas veces se utiliza la palabra etnicidad o etnia como una forma de raza, pero como que más suave, ¿sí? Más políticamente correcta o más eufemizada. Entonces es difícil hacer la distinción entre los dos, ¿sí? Eso también hay que tenerlo muy claro. Y en la realidad muchas veces, o sea, se utiliza raza, etnicidad como si fuera lo mismo. Bueno, el racismo, o sea, el elemento fundamental del racismo es que es un proceso de biologización de lo social, ¿sí? Es un proceso de interpretación en términos naturales de procesos sociales. Ustedes, muchos de ustedes son sociólogos o estudiantes de sociología, entonces es realmente toda esa discusión que existe entre cultura y naturaleza, y el racismo tiende a interpretar lo cultural como si fuera algo natural, ¿sí? Por ejemplo, como si existieran razas naturales con diferencias entre blancos y negros y amarillos y cualquier color, ¿no? O sea, toma un ejemplo, toma el color de la piel, que es algo físico, como si fuera algo social, ¿sí? Como si, por ejemplo, los negros tuvieran, no sé, más calidades para el baile, o más cualidades para trabajar, trabajos duros, etcétera, etcétera. Como si los blancos tuvieran más inteligentes o más bonitos, etcétera, etcétera. Entonces se toma algo que es físico, el color, y se le da una significación social, ¿sí? Entonces voy a volver un poco sobre eso. Pero ahí tienen una definición un poco clásica, ¿no? O sea, estándar, digamos, de lo que es el racismo. De hecho, el racismo es un fenómeno, yo les decía que lo que me interesaba son las prácticas sociales, ¿no? Entonces, el racismo es un fenómeno social y es un fenómeno de organización social y de jerarquización social, ¿sí? Es decir, hay unos que van más arriba que otros, que tienen más valor que otros. El uso de la palabra raza es muy antiguo.
Por ejemplo, en Francia se sabe que desde el siglo XVI existía, en España antes de eso. Pero como les decía, uno utiliza la misma palabra, pero la significación puede cambiar. Por ejemplo, al principio, o sea, en el siglo XV, XVI, raza significa más que todo familia, ¿sí? Remite a la familia, al grupo, ¿sí? Incluso podría significar una clase social o un oficio. Tenía muchas significaciones distintas, pero más en términos sociales, ¿sí? De la familia, de pertenecer a una familia. No había todavía ese proceso de biologización, de hacer diferencias como si fueran naturales, ¿sí? Entonces hay que tenerlo muy claro. Por ejemplo, si ustedes estudian textos del siglo XV, XVI, no sé si lo van a hacer, o del siglo XVII, se habla de raza, pero no tiene la significación de hoy. Entonces hay que tener cuidado en no hacer interpretaciones falsas, ¿no? Equivocadas. Bueno, luego hay una etapa fundamental de cambio que nos lleva a la definición actual de la raza, digamos como en el siglo XVI, XVII, que se ubica a nivel religioso, a nivel de la religión, con esa idea que se conoce bien aquí de la pureza de sangre, de la limpieza de sangre. Hay que tener sangre pura, ¿sí? Y eso sí se puede. Entonces, de ahí sí se empieza a pensar en la raza como algo hereditario, como algo definitivo. Uno pertenece a una raza y tiene sangre limpia o no la tiene, ¿sí? Entonces ahí sí hay un primer cambio que es fundamental, ¿no? Eso a nivel religioso. El segundo cambio es en el periodo de la colonización de América, ¿no? Es otro momento fundamental que va a contribuir en la formalización e institucionalización de la raza. Aparecen todas las reflexiones sobre la humanidad. ¿Qué es la humanidad? O sea, los indígenas que encontramos en las Américas, ¿son seres humanos o no? ¿Sí? Es todo el debate que ustedes conocen bien, ¿no? También los africanos que se van a llevar a América como esclavos, ¿son seres humanos o no? Son objetos, ¿sí? Los indígenas, ¿son animales o son seres humanos? Entonces hay todo un debate que aparece para precisamente ver si no existen razas distintas, ¿sí? Y ahí sí la palabra raza que se vuelve mucho más algo de naturalización del orden social. Bueno, una tercera etapa aparece como a finales del 18, principios del 19, más a nivel del discurso científico. El término raza se vuelve algo científico, en particular desde la antropología física. El objetivo de la antropología física es determinar cuáles son las razas, ¿sí? A partir de características del cuerpo, del color, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que luego se hace esa transición de características físicas a características culturales, ¿sí? Los negros tienen tales características culturales, los blancos otras, etcétera, etcétera. Eso es, digamos, el giro hacia el racismo científico, ¿sí? No solamente se hacen descripciones del cuerpo y todo eso, sino que se le da un sentido, una significación a esas descripciones. Entonces hay razas superiores, hay razas inferiores. Y eso se dice como un discurso científico, ¿no? Con una legitimidad científica. Y se dice que esos son leyes de la naturaleza, ¿sí? Y que el científico solamente descubre esas leyes y nos muestra que hay unos que son inferiores a los otros, ¿no? Y eso empieza a tener una dimensión universal. Eso vale para todos los continentes, todos los países, todas las sociedades. Entonces digamos que con eso llegamos al punto máximo del racismo, que se vuelve ese racismo científico universal que busca leyes de la naturaleza, ¿sí? Y que de hecho nos conduce poco a poco a la situación de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, más que todo en Europa, pero no solamente,
con el nacimiento del fascismo, del nazismo y con la Segunda Guerra Mundial y todo lo que sabemos de eso, ¿no? De exterminación de ciertas razas, o sea, eso a nombre del racismo, como ideología, como política, etcétera, etcétera. Bueno, entonces un poco como para darles esa presentación del racismo, de raza. También quisiera introducir otros términos que son un poco más recientes, digamos, que también salen de los debates académicos recientes, que son los de racización y grupo racizado. ¿Cuál es el interés de hablar de racización? El interés es mostrar que el racismo es una construcción social, ¿sí? Es una manera de identificar y de clasificar a los demás. Entonces, racización es una manera de insistir sobre el hecho de que eso es construcción, es proceso, es dinámico, ¿sí? Las razas no existen como tal. Lo que existe es el proceso de construir razas, de decir existen razas y ustedes pertenecen a tal y tal raza, ¿no? Entonces ahí se ven unas definiciones de lo que llamamos racización. Ustedes pueden ver esa definición de abajo, que me parece que es la más clara. Entonces es la extensión de una significación racial a relaciones sociales, o sea, es interpretar en términos raciales relaciones sociales, ¿sí? Es decir, pasó eso, eso es racismo, ¿sí? Entonces, o eso es por culpa de la raza. Eso es lo que llamamos racización. Es como, si conocen un poco los trabajos de la sociología norteamericana, de Goffman o de Howard Baker, el proceso de etiquetaje, ¿sí? Se le da una etiqueta. Eso lo hizo así, actuó de tal manera porque es negro, porque es blanco, porque es amarillo, porque es lo que sea, ¿sí? Entonces, eso es la utilidad de ese término de racización. Y por eso también se habla de grupo racizado, ¿sí? O sea, hay un proceso de racizarlo, de hacerlo, de volverlo como si fuera una raza. Bueno, voy al último, a etnicidad, y luego volveré a los demás. O más bien sigo, perdón. Solo muy rápidamente, lo que se llama el neorracismo, pero no voy a entrar en los detalles, bueno, es un proceso actual que también introduce o sigue con diferencias naturalizadas, así esenciales, pero a partir de la cultura, ¿sí? Que toma la cultura como si fuera algo esencial. No tenemos la misma cultura, así que no somos iguales, ¿sí? Y hay jerarquía, ¿sí? Por ejemplo, para decirles un ejemplo a nivel global, ¿no? A nivel mundial, se ha hablado mucho de eso, ¿cómo se llama? Pues las guerras de civilización, ¿sí? La guerra de civilización. En particular, eso, lo que se ve hoy en día como el Islam, como si la religión islámica y si los portadores de la religión islámica fueran de cierta manera de una cultura tan distinta que casi se vuelve una raza, ¿sí? O sea, no tenemos nada en común, son ellos y somos nosotros. Cuando el Islam es una religión, o sea, uno puede ser blanco, negro, lo que sea, mujer, hombre, y practicar el Islam y ser tolerante, no se sabe. Pero un poco ese proceso del neorracismo cultural es hacer de las culturas unas nuevas razas. Bueno, no insisto más en eso, pero podemos volver luego sobre eso. La discriminación, y también volveré sobre eso, es de hecho la discriminación es aplicar un tratamiento diferente a otras personas. ¿Por qué se les aplica un tratamiento diferente? Porque se las ve como si fueran diferentes, ¿sí? Se las define como personas distintas,
que sea por la raza, que sea por el sexo, que sea por la edad, que sea por la manera de vestirse, por la manera de hablar, lo que sea, ¿sí? Se ve la persona distinta, entonces se actúa con ella de manera distinta. Eso sería la discriminación. Bueno, el término etnicidad remite más que todo a un proceso de producción, de utilización, de actualización de ciertas formas de identidad que remiten a un origen común, a una raíz común. Esa raíz puede ser un territorio, puede ser una cultura, puede ser una historia, puede ser un acontecimiento histórico. Pero la cosa es que tenemos algo en común, ¿sí? En general es algo cultural, es algo que remite a una identidad. No voy a desarrollar mucho porque luego ya me doy cuenta que no voy a tener tiempo, pero hay un texto, ¿no? que circula y bueno, donde pues hay unos elementos sobre la frontera, las fronteras étnicas, que son uno de los temas centrales, en particular de un antropólogo noruego que se llama Fredrik Barth, que ha escrito cosas fundamentales sobre etnicidad. Así que, bueno, les remito al texto y más que todo a los trabajos de Fredrik Barth que existen en español, de hecho. Bueno, sigo y paso a mi segundo punto, creo, de la educación contra el racismo, a partir de la experiencia de la UNESCO, en particular a partir de una experiencia central de la UNESCO que ha sido la ruta de la esclavitud y los procesos aquí que se desarrollaron alrededor de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos y del proceso de etnoeducación. Bueno, pasó muy rápido, pero solamente para recordarles, la educación es y ha sido una de las preocupaciones centrales de la UNESCO, ¿no? Desde su fundación en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, el acto de fundación de la UNESCO dice que tiene la voluntad de asegurar a todos el igual acceso a la educación. O sea, eso es la base central de la UNESCO. Al mismo tiempo, esa prioridad se asocia con otra prioridad que es la lucha contra el racismo. O sea, para la UNESCO los dos van juntos, educación y lucha contra el racismo. Hay que recordar otra vez, volviendo al contexto europeo, que la UNESCO nace en 1945, justo después de la Segunda Guerra Mundial y justo después de la explosión máxima del racismo, ¿no? A través del nazismo, del fascismo, etcétera, etcétera. Entonces, Europa quiere salir de ese racismo y la UNESCO es una de las instituciones pensadas para armar políticas en contra del racismo. Y una de esas políticas es a nivel de la educación, ¿no? Entonces realmente se piensa en esa oposición, educación en contra del racismo. Bueno, hubo muchas convenciones, hubo muchos acuerdos, hubo muchas actividades, todo eso lo paso, está en el texto, ¿no? O sea, muchas recomendaciones, muchos programas que son muy interesantes de estudiar, de ver un poco. Yo voy a hacer más énfasis en lo que se hizo aquí y también, y ahí empezó a tener más mi papel de socióloga y como que también de investigadora, ¿no? O sea, ver un poco cómo se puede también estudiar esa cátedra de estudios afrocolombianos y este programa de educación aquí, o sea, cuáles podrían ser las pistas para unos futuros investigadores, sociólogos, para una tesis, para un doctorado, lo que sea. Bueno, el proyecto de la Ruta del Esclavo, que ha sido uno de los proyectos claves de la UNESCO, que ahí, por ejemplo, es uno de los productos, ¿no? Ahí está en francés el mapa, pero existe en todos los idiomas. Bueno, que ha sido un programa iniciado por la UNESCO para fomentar investigaciones científicas y un programa de sensibilización a la trata transatlántica de esclavos, ¿no? En particular hubo un programa muy importante que se llamaba Romper el Silencio, o sea, hablar de la esclavitud.
Quizá hoy en día ustedes ya no se dan cuenta, porque sí en Colombia se ha hablado mucho de eso, del multiculturalismo, de las poblaciones afro, de identidad afro, etcétera, etcétera. Hace 20 años no se hablaba de eso, ¿sí? No se hablaba, bueno, la palabra afrocolombiano, afrodescendiente no existía, ¿sí? Eran los negros, ¿sí? No habían políticas hacia los negros o hacia los afro o los afrocolombianos, no había nada de eso, no se hablaba de esclavitud, la esclavitud no era parte de la historia nacional, eso en Colombia, pero hablando de, bueno, por ejemplo de Francia, que conozco más, en Francia hasta hace 5 años, porque nosotros lo hicimos en el programa educativo de los colegios, de los liceos, no se hablaba de esclavitud, ¿sí? O sea, uno tenía la historia nacional francesa y cuando se iba a tocar la historia del mundo, ahí se hablaba de esclavitud, como si fuera algo de allá. O sea, nunca se hablaba del papel de Francia, de Europa, en la trata de esclavos, ¿sí? Eso es algo que tiene 5 años apenas. Entonces, ahora, pues, como veo que hay muchos jóvenes, a ustedes les parece obvio, pero no lo fue tanto hace 10, 20 años, ¿sí? O sea, eso es un logro que ha sido posible gracias a proyectos, a programas precisamente como el de la UNESCO, como el de la Ruta de los Esclavos, de la esclavitud. Bueno, este programa ha sido muy importante porque en Colombia ha tenido 2 representantes que no sé si ustedes jóvenes los conocen, pero una antropóloga famosísima en Colombia, pero afuera también, que es Nina de Friedman, que ha sido profesora en la Universidad Javeriana, y otro profesor que sigue profesor en la Nacional, Jaime Arrocha. Ellos 2 han sido los representantes de la ruta del esclavo aquí en Colombia y han tenido un papel central en eso. Y también es algo que a lo mejor uno ya no recuerda eso, pero cuando hubo la Constitución del 91, antes de la Constitución hubo la Asamblea Constituyente y ahí participaron esos antropólogos, pues precisamente para mostrar que sí existía, o sea, el debate era ¿no? Que existía la cultura afro, la población afro y que sí tenían que ser incluidos en la Constitución y en todo ese proceso. Y en particular antropólogos que habían tenido un papel en la ruta del esclavo participaron en todo ese proceso como son Nina de Friedman y Jaime Arrocha. Bueno, se hicieron muchas cosas, no voy a hablar de eso, pues algunos de ellos lo saben, ¿no? La ley 70, las titulaciones de tierras, los consejos comunitarios, etcétera, etcétera. Voy a hacer más énfasis en lo que nos interesa aquí, que es la educación, ¿no? Y la enseñanza. Entonces, ahí también se hizo todo un proceso para introducir el tema de la esclavitud, de la historia de la esclavitud en la historia nacional, ¿no? Que también eso era como algo aparte, ¿sí? El papel de los afrodescendientes en la historia nacional, que también nunca se hablaba de eso, ¿no? O sea, se hablaban de los héroes que venían de los criollos, españoles, etc. Pero el papel de los afrocolombianos o de los indígenas como que había desaparecido de la historia, ¿no? Entonces, todo ese proceso de etnoeducación, lo que se va a llamar la etnoeducación, permite comprender, o sea, el objetivo es entender, comprender mejor la genealogía del racismo, ¿no? De los prejuicios raciales y del racismo, que todavía hoy en día afectan a los descendientes de africanos aquí y en el resto del mundo. Es también una contribución a la desconstrucción de la herencia colonial y esclavista, ¿no? Hablar de eso es una manera también de salir de la colonialidad y de la esclavitud. Permite integrar la historia de la trata, de esa tragedia, en la memoria colectiva y en los relatos nacionales, que eso también es algo nuevo. Si les interesa el tema, bueno, también se han escrito muchas cosas, pero les remito en particular a los trabajos de Axel Rojas,
Él es profesor en la Universidad del Cauca, es sociólogo también. Ha trabajado mucho la cátedra de estudios afrocolombianos, ha participado mucho en todo ese proceso, pero también tiene un punto de vista crítico como sociólogo para analizar lo que ha pasado, ¿no? O lo que no ha pasado a veces, ¿no? Entonces, nos muestran muy bien cómo, más que todo en los 80, 90, el Estado colombiano comenzó un proceso de institucionalización de una política de educación para grupos étnicos, ¿sí? Que luego se va a llamar etnoeducación. Hablo del caso colombiano, ustedes pueden pensar también en el caso de Brasil, donde también hay todo un proceso que no se llama etnoeducación, que es un poco distinto, que remite a otra lógica que se llama la discriminación positiva, ¿sí? Por ejemplo, la idea es que se dan becas para estudiantes afro o estudiantes indígenas para entrar a la universidad. O sea, hay un apoyo especial para los estudiantes que han sido discriminados para poder compensar de cierta manera esa discriminación y las consecuencias de la esclavitud. Bueno, también en el caso de México hay muchos trabajos que hablan más bien de interculturalidad, de educación intercultural, pero que también remiten a este tipo de reflexiones. Bueno, voy un poco más rápido. Bueno, digamos que en Colombia aparecen estos dos programas, ¿no? Que son la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, más bien en los 90. Eso es un programa diseñado para estar incluido en todos los programas educativos, ¿sí? Eso, la cátedra es para todos, ¿sí? O sea, la etnoeducación es una educación hacia ciertos grupos étnicos, que sean indígenas o afro, ¿sí? La cátedra tiene una filosofía, una visión un poco distinta, es para todos, porque por ejemplo, el papel de los afrocolombianos, de los indígenas, digamos, ciertos rasgos culturales, etc., no solamente lo tienen que conocer los afrocolombianos o los indígenas, sino también todos los colombianos, digamos, ¿sí? De la misma manera, los afrocolombianos tienen que conocer cosas de los indígenas o del pasado español, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un poco el principio de la cátedra. Yo sobre eso quisiera también... Bueno, sobre eso quisiera como que mostrarles también cómo sobre estos temas se puede hacer investigación. Me parece que, por ejemplo, lo que falta por hacer, y ahí para mostrarles cuál podría ser un proyecto de investigación a nivel de sociología, es, ok, está bien, o sea, hay programas de educación, de etnoeducación hacia ciertos grupos étnicos o para toda la población. Ahora la pregunta, y una pregunta de investigación, siempre cuando uno estudia, empieza a hacer investigación, siempre lo difícil es, ¿cuál es mi pregunta de investigación? O sea, ¿qué es lo que estoy buscando? Bueno, ahí, por ejemplo, una pregunta de investigación es, ok, ¿y qué pasó? O sea, ¿qué resultados dio eso? ¿Sí? ¿Funcionó? ¿No funcionó? Y si no funcionó, ¿por qué no funcionó? Porque, por ejemplo, Axel Rojas es algo crítico, es crítico y es parte, ¿no? O sea, no es que sea crítico para criticar, o sea, él está empujando mucho el proceso, pero también se da cuenta de que no da los resultados esperados. Entonces, ¿por qué no? Por ejemplo, una pista, una pregunta que uno se puede hacer, o sea, ok, está la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, ¿por quién la va a enseñar? ¿Quién sabe de toda esa historia que precisamente nadie la conocía antes o no se enseñaba? Entonces, ahí como que falta toda una dimensión de formación de los mismos profesores que se ha dado, ¿no? Pero seguramente no de manera suficiente. Luego puede haber toda una reflexión más en términos de políticas públicas, porque bueno, estamos hablando de educación, de enseñanza y todo, pues sin embargo sigue siendo una política pública. Entonces, ¿qué hace que una política pública funcione o no? ¿O cuáles son los recursos? ¿Quiénes son los funcionarios, las personas en las administraciones que apoyaron eso o que no? ¿Sí? Entonces, ahí hay todo un estudio más de sociología políticas que se podría hacer. Entonces, bueno,
ahí como que para darles también unos elementos de cómo se puede ver, conocer lo que se está haciendo y de ahí empezar a hacer preguntas y lanzar pistas para investigaciones. Bueno, sigo con mi tercer punto. Bueno, eso de la UNESCO, de la cátedra, de la etnoeducación, son elementos fundamentales, ¿no? Y uno de la dimensión central de todo eso es esa asociación entre educación y racismo, o sea, promover el derecho a la educación, considerar la educación para luchar contra el racismo, ¿sí? La educación como forma de luchar contra el racismo. De hecho, estamos aquí y ahí pues otra vez vuelvo a mi papel de socióloga que siempre trata de criticar, de cuestionar un poco todo. Estamos en una lógica muy lineal, muy de causalidad, ¿sí? O sea, existe racismo, vamos a implementar educación y ya no va a haber racismo. Bueno, eso es un poco esquemático, ¿no? Pero digamos que hay un poco algo de eso. Así, la educación es un medio para luchar contra el racismo, el antirracismo es un objetivo de la educación, eso sí es cierto, pero también como sociólogos o como investigadores tenemos que preguntarnos, bueno, ¿por qué? Pero eso sí funciona o cómo funciona, o no hay otras dimensiones del problema. O sea, en general cuando uno ya tiene una pregunta de investigación, pues está muy feliz, eso ya está muy bien, eso ya es un logro. Pero en general si hay una pregunta, hay mucho más, ¿sí? Hacer preguntas es para seguir haciendo nuevas preguntas. O sea, bueno, yo muchas veces digo que hacer investigación no es tanto dar respuestas, sino que es hacer buenas preguntas y buenas nuevas preguntas. O sea, el proceso de investigación nunca termina, nunca acaba, siempre hay preguntas nuevas, ¿no? Entonces un poco la pregunta que nace de eso es sobre esa otra dimensión de la relación entre educación y racismo. Yo diría, ¿y el racismo no nace también de la propia educación? ¿No hay racismo en la educación? ¿No hay racismo de la educación? Hay hechos, procesos racistas en la escuela. O sea, está muy bien, la escuela lucha contra el racismo, pero quizá la escuela también produce racismo, ¿sí? Entonces ahí sí entramos otra vez en unas preguntas más sociológicas y de investigación, ¿no? En este sentido, a nivel de racismo, ¿es la escuela una institución distinta a otras instituciones? O sea, si se produce racismo en la escuela, ¿es el mismo racismo que en el trabajo, que en la calle, que en la familia? O sea, ¿hay un racismo específico de la escuela? Todo eso son preguntas que, bueno, yo otra vez no voy a contestar, pero sin embargo, son preguntas que son fundamentales para la investigación, ¿no? Para avanzar, para tratar de entender un poco más esta situación. Entonces, yo ahora lo que les quiero proponer, ¿no? Es que también es importante desacralizar la escuela como espacio o como institución social, es también productora de normas, de prácticas que también pueden ser racistas o racizadas, para retomar la palabra que utilizaba. Bueno, existen trabajos en la escuela más bien sobre desigualdad en términos socioeconómicos. Ahí hay cantidades, ¿no? O sea, desde los años 70, por ejemplo, con trabajos fuertes de Bourdieu y Passeron sobre la educación, sobre acceso a la educación, sobre la educación como un proceso de reproducción de la dominación social, hay cantidades de cosas. También hay más y más trabajos sobre género en la educación, sobre el hecho de que las mujeres, por ejemplo, se sabe que en el pregrado hay más mujeres que hombres, pero luego en el posgrado hay más hombres que mujeres. Entonces, ¿por qué se pierden las mujeres? ¿Por qué no siguen estudiando a nivel superior? Bueno, ahí habría que ver dónde hay más mujeres o más hombres. O en medicina hay más hombres y, por ejemplo, en literatura hay más mujeres. O sea, hay carreras de hombres, hay carreras de mujeres. Entonces, sobre eso también hay muchos estudios.
Sobre el tema racial, en las escuelas, en el colegio, en la universidad, todavía faltan estudios. Les mostré uno que investigando el racismo, que bueno, la verdad me desconecté un poco de Colombia, pero yo creo que es uno de los primeros que se ha hecho de manera grande, sistemática, si bien también hay varios distintos estudios, pero más como artículos o textos más cortos. Ok, entonces solo quiero, a partir de un trabajo que se ha hecho, que les mencionaba, de ese colega que ahora es profesor en la Universidad del Rosario, Oscar Quintero, y de unos trabajos que hemos hecho de ese grupo de investigación o de ese proyecto de investigación entre Colombia, México, Cuba y Francia. Entonces, darles unos elementos, ¿no? O sea, otra vez, algo de resultados, pero también más bien pistas para la reflexión, para armar nuevas investigaciones. Entonces pasó todo eso. Bueno, el trabajo de Oscar Quintero, pues que en el texto les doy una dirección, una página web donde se puede bajar su tesis, sí está en español. Bueno, lo bueno de su trabajo es que es una comparación entre Francia y Colombia a nivel de la educación superior, o sea, universidades. Lo bueno es esa comparación, que no voy a desarrollar para nada, pero si ustedes ven la tesis es muy interesante ver cómo en dos países bastante distintos, ¿no? O sea, tienen historias distintas, tienen sistemas educativos totalmente distintos, el papel, bueno, también la tesis, perdón, hace énfasis en la población negra, en estudiantes afro, ¿no? Bueno, entre Francia y Colombia el papel de la población afro es muy distinto, etc. Entonces, lo que él ve son muchas diferencias, bueno, obvio, eso es lo que uno esperaba, pero también muchas similitudes. O sea, hay procesos de racización, de racismo, que son iguales, ¿sí? Incluso si el contexto es totalmente distinto. También hay procesos que son muy distintos, o sea, los contextos sí son fundamentales, ¿no? Pero digamos que hay ciertas dinámicas que se encuentran en los dos países. Bueno, sigo. Bueno, lo interesante entonces es que a través de la tesis de Oscar y de otros trabajos que se han hecho, se ve bien esas dos dimensiones, estos dos conceptos que quiero presentarles, de la discriminación sistémica y del racismo cotidiano. Entonces, la tesis aborda las discriminaciones, ahorita vuelvo sobre eso, como entonces, discriminación, tratamiento diferencial de las personas, ¿no? Como un proceso de relaciones sociales. Lo que nos interesa en estos trabajos son los procesos sociales, las interacciones sociales, ver cómo interactúan la gente, ver quién se ubicó ahí, quién se ubicó allá, cómo son las relaciones entre maestros y estudiantes, etcétera, etcétera. Bueno, entender las discriminaciones como un proceso social permite combinar, y eso también es otra dimensión fundamental, aspectos micro y aspectos macro. Eso es un poco lo que también se está tratando de hacer, o sea, mostrar que la discriminación, el racismo, es a la vez muy micro, o sea, es una interacción entre dos personas, pero también va mucho más allá de la interacción entre dos personas y ahí se vuelve sistémico, ¿sí? Eso es el sistema, o sea, puede ser cualquier persona, hay un sistema que hace que hay hechos racistas, ¿no? Bueno, de hecho, una de las conclusiones, y regreso un poco a eso, de Oscar Quintero, es que más que la universidad, la escuela es el lugar donde uno aprende los códigos raciales y donde uno se vuelve racizado o donde uno produce racismo hacia los demás. O sea que de hecho una de sus reflexiones es que la escuela produce más racismo que la universidad.
¿sí? Porque de cierta manera en la universidad la gente esconde más, sabe más, es más difícil hablar de racismo de manera abierta. En la escuela los chicos son directos, ¿sí? O sea, hablan de blanco y negros y ya, y no es un problema, ¿sí? Entonces, eso es una de las reflexiones interesantes que hacen. Bueno, entonces, en su estudio de la universidad introduce esa noción de discriminación sistémica. ¿Qué es eso? Ahí hay pues, la definición. Entonces, es un proceso que consiste en la naturalización de la idea según la cual las personas racizadas no son las mejores para los estudios. Digamos que de ahí ese proceso de discriminación sistémica hace que, por ejemplo, uno va a decir, pues no lo va a decir de manera abierta, ¿no? Por supuesto, pero hay como un presupuesto de que estudiantes negros, por ejemplo, no pueden estudiar medicina, ¿sí? Entonces, en vez de decir a un estudiante negro, indígena, bueno, o sea, bueno o regular, o como los demás estudiantes, ay, pues podrías entrar a la carrera de medicina, le van a decir, tienes que hacer una carrera más técnica, eso no es para ti, eso es para los demás, etcétera, etcétera. Eso es un ejemplo típico de ese racismo sistémico, ¿sí? No es que el maestro sea racista, o sea, y no lo ve así, y no se siente racista. Sin embargo, reproduce lógicas racistas, ¿sí? De decir, hay ciertas carreras que son para blancos, otras para negros, otras para mujeres, otras para hombres, ¿no? Este tipo de cosas. Eso es un ejemplo de lo que sería la discriminación sistémica. Bueno, retomo lo que decía, es decir, un proceso que consiste en la naturalización de la idea según la cual personas racizadas, entonces personas calificadas como negras, como indígenas, como amarillas, como blancas, lo que sea, no son las mejores para los estudios, estando destinadas, entre comillas, a realizar, por ejemplo, estudios cortos, o a salir de la universidad, o a salir de los estudios, o a tener un trabajo ya de una vez, ¿no? De corte más tecnológico o profesionalizante. Entonces, y ahí cito Oscar, se trata entonces de una racización inicial en donde se hace una primera asignación identitaria, o sea, se coloca la gente en un grupo, en tal y tal grupo, tú eres de los afro, tú eres de los blancos, entonces tú puedes hacer tal cosa y otra cosa no lo puedes hacer, como negro, como blanco, como, y en donde los estudiantes comienzan a negociar, es que, bueno, también hay ese proceso de asignación, pero los estudiantes tampoco son pasivos, por supuesto, o sea, los estudiantes también reaccionan, lo aceptan o no lo aceptan, pelean contra eso, o van a buscar otras estrategias, ¿sí? Entonces, donde los estudiantes comienzan a negociar, aceptar o rechazar dicha asignación arbitraria, ¿sí? Porque esa asignación no tiene nada que ver con el nivel del estudiante, ¿sí? O sea, el estudiante puede ser bueno, puede ser malo, el solo hecho de que sea negro o blanco hace que haya una orientación distinta. Muchas de las veces los estudiantes toman conciencia de eso después, o sea, no necesariamente en el momento mismo. Se dan cuenta que pasa algo, que por ejemplo, bueno, él tiene los mismos resultados que yo y a mí me dicen que yo tengo que estudiar no sé qué, una carrera profesional, y al otro le dicen que sí va a estudiar medicina o derecho o lo que sea. Entonces yo me pregunto, ¿y por qué? Bueno, pues no sé, él es blanco, yo soy negro, y ya, y uno empieza a hacerse reflexiones así, pero no necesariamente a decir, eso ahí hay discriminación, hay racismo, porque no tiene tampoco los recursos o las palabras o los conceptos para decirlo así, ¿no? Bueno, ok. De ahí también aparece otro concepto que es fundamental, que es el racismo cotidiano. Esa noción de racismo cotidiano, de hecho, es una antropóloga holandesa que empezó a hablar de racismo cotidiano, que se llama Philomena Essed,
También si les interesa en el texto, hay referencias para buscar traducciones al español de sus trabajos. Hemos publicado, bueno, en internet, unas traducciones al español de unos de sus capítulos, que son textos claves, centrales sobre racismo cotidiano. Filomena Esser, ¿qué nos dice? El racismo cotidiano también es un proceso, es creado de manera rutinaria, o sea, en lo cotidiano, y es reforzado por prácticas cotidianas, o sea, es la cotidianidad, la repetición de la cotidianidad, lo que se llama el racismo cotidiano. Y lo que ella busca hacer y la metodología que implementa es para hacer entrevistas con distintas personas, por ejemplo, con personas negras, con personas indígenas, con personas blancas también, etc., para que cuenten experiencias vividas de racismo. Pero otra vez, las personas no necesariamente lo llaman racismo, pero para que cuenten, por ejemplo, en su proceso educativo, en la escuela, en el colegio, en la universidad, que cuenten un poco su trayectoria. Y de ahí, pues, hacer preguntas, ok, y ahí, pues, estuvo todo bien, ¿por qué escogiste tal colegio y no otro? ¿Cómo fueron las relaciones con tus compañeros, con tus maestros? Y de ahí salen muchísimas cosas. Ay, pues yo quería hacer eso, pero no me dejaron. O yo siempre, pues, era el único negro de mi salón y me quedaba así de último, ¿no? O sea, en la última silla o algo de eso. Entonces, la gente de manera directa no habla de racismo porque o no sabe o porque el racismo es algo fuerte o polémico o uno no quiere hablar de racismo. Pero cuando uno describe otra vez prácticas, hechos sociales, ¿sí? Ahí sí salen muchísimas cosas que luego se pueden llamar racismo o no, ¿sí? Luego hay toda una dificultad de interpretación. O sea, un estudiante negro no entró a la carrera de medicina para seguir con eso porque es negro, porque no es suficientemente bueno, porque no tiene los recursos económicos, porque pues, no tenía buenas relaciones con sus profesores, etcétera, etcétera. Entonces también hay que tener cuidado en no hacer sobreinterpretaciones en términos de racismo, ¿no? Bueno, un poco toda esa hipótesis o toda esa lógica de trabajo sobre racismo cotidiano es que es un poco decir que el saber de los actores, o sea, los actores somos nosotros, ¿no? O sea, los actores saben mucho, ¿sí? No hay que pensar que solamente el sociólogo o el académico sabe, los que saben son los actores, ¿sí? Entonces, el saber de los actores sobre racismo es socialmente pertinente, nos dice mucho sobre el racismo. Que los relatos sobre racismo, o sobre, si no se habla de racismo, sobre tratamiento diferencial, distinto, son más que historias personales. O sea, eso no es algo que solo me pasó a mí. Si me pasó a mí, es que eso también va más allá de mi caso propio. O sea, lo que me pasó a mí también refleja cosas estructurales y ahí volvemos a la discriminación sistémica. Por eso los dos conceptos van juntos, se relacionan, ¿sí? Entonces, son más que historias personales y remiten a experiencias sociales, a sistemas normativos, a estructuras de exclusión, que el análisis sistemático de las percepciones individuales y las comparaciones intersubjetivas permiten acercarse al racismo, a lo que es, a las lógicas del racismo, ¿no? El racismo cotidiano, uno de los aspectos más innovadores de este trabajo de Filomena Esser, que lo retoma Oscar, es esa relación entonces entre racismo y cotidianidad. Otra vez, no estoy diciendo que el racismo sea solamente racismo cotidiano. Otra vez, hay racismo ideológico, hay racismo institucional, hay racismo en el lenguaje, etcétera, etcétera. Pero yo creo que es muy difícil estudiar todo al mismo tiempo. Entonces nosotros escogimos una manera de entrar al racismo, que es eso del racismo cotidiano, de las prácticas, es una de las posibilidades, pero eso no impide que hayan otras y que haya que hacer estudios sobre otras. Pero como pues no voy a hablar 5 horas, entonces solamente les presento una de las maneras de estudiar racismo en la educación.
Bueno, bueno, ok. Les voy, para terminar, porque yo creo que ya hablé mucho, voy a hacer un pequeño estudio de caso, ¿sí? Un poco para aterrizar todo lo que les acabo de decir, ¿no? Sobre el racismo cotidiano, sobre el racismo sistémico. Les quiero presentar entonces unas entrevistas que hicimos como en el año 2005-2006 en la Universidad de Cartagena, con un grupo de investigación que conoce bien la profesora Sandra, que se llama Texcultura, que lo dirige una profesora de allá que se llama Clara Inés Fonseca. Entonces se había armado este pequeño grupo con un proyecto sobre racismo. Ellos trabajan más a nivel del lenguaje, son más lingüistas, pero también se hizo algo más a nivel de sociología, antropología. Y luego, a partir de esa experiencia, de ahí se armó este proyecto más grande con México, Cuba y Francia, ¿no? Entonces, en el 2006-2007 hicimos varias entrevistas a unos líderes afro. Entonces, la palabra líderes afro es complicada, o sea, ¿qué es ser un líder? ¿Qué es ser un líder afro? No entro mucho en los detalles, podríamos hablar mucho de eso. Pero digamos que ya, con personas que se identificaban como afro y que además tenían un cierto papel o cierta influencia, ¿no? Otra vez, estamos en el 2006-2007, otra vez, si bien se habla mucho de multiculturalismo a nivel nacional, eso se hizo en Cartagena. En una ciudad como Cartagena y en la costa pues, Caribe en general, las políticas multiculturales no han llegado de manera tan fuerte como en el Pacífico o como en Bogotá, ¿no? Entonces la situación es muy distinta. Y otra vez, 2006-2007, apenas se está empezando a hablar de racismo en Colombia, ¿sí? Lo que les decía de esa tutela de las dos hermanas es 2004-2005, entonces apenas aparecía el tema del racismo a nivel político en la agenda política, en la agenda de las organizaciones y en la agenda científica. Bueno, ok. También otra cosa que es fundamental, ahí dándoles también unos elementos para sus futuras investigaciones, o sea que si bien son líderes afro y que lo que nos interesaba era esa parte más de lo afro, de lo racial y todo, no hay que olvidar que no solamente son líderes afro, también son hombres y mujeres, lo que hace que tienen trayectorias distintas. Y también, en términos generales, eran personas de clase media, una clase media que iba subiendo, digamos, en la jerarquía social, y eso también es fundamental, o sea, tenerlo en cuenta. Si bien, otra vez, eso es un elemento central, ¿no? Si bien ahí estamos hablando de racismo, el racismo no... o sea, no se puede estudiar el racismo solo, el racismo se relaciona siempre con otros elementos, ¿no? Lo racial se relaciona con la clase social, con el género, con la edad, con otros elementos. Eso es esa lógica de relacionar todo eso, lo que llamamos hoy en día la interseccionalidad, ¿no? O sea, estudiar o tratar de estudiar todo juntos. Bueno, entonces hicimos esas entrevistas y para darles las conclusiones, lo que se dio a ver en esas entrevistas es a la vez el carácter muy micro, o sea, son experiencias individuales únicas, ¿no? Cada quien tiene una experiencia única. Entonces, el carácter muy microsocial, ¿no? De las interacciones cotidianas, interacciones normales, ordinarias, o sea, lo cotidiano, no pasó nada, y al mismo tiempo sí pasaron muchas cosas, ¿no? Entonces, a la vez este carácter micro y un carácter más macro de los resultados cumulados, o sea, micro más micro más micro hace que se vuelve macro, ¿no? De esas interacciones que producen procesos de exclusión, de tratamiento diferencial, de orientación sesgada, ¿no? Entonces lo que nos interesaba ver también es que lo micro se consolida con lo macro y lo micro produce lo macro y lo macro orienta lo micro, ¿no? Bueno, ok. Una primera observación general
es que las personas entrevistadas, incluso si eran líderes afro, no hablaban de racismo, ¿sí? Otra vez, en esa época casi no se hablaba, era siempre lo mismo, no, pues en Colombia no hay racismo, ¿sí? Y de hecho es muy difícil hablar de racismo. Entonces, en general, el tema es negado. No, pues yo, nada, o sea, no me pasó nada, no vi nada. Luego, cuando se menciona, es con mucha dificultad, o sea, como que el discurso se vuelve difícil, ¿no? O sea, no sale. ¿Por qué no sale? Pues también porque el racismo no es nunca una cosa totalmente abierta. En general es indirecto, es no dicho. Entonces, como es no dicho, es difícil hablar de racismo, ¿no? Es indirecto, es ocultado, bueno. También otro elemento fundamental es que en general hay una tendencia en minimizar el racismo. En decir, ah, no, pero eso no fue importante, o sea, pues sí, me sacaron del colegio, pero no es importante, ¿sí? O sea, como que ahí hay como un desfase entre unos hechos y la interpretación de los hechos, ¿sí? O sea, no interpretarlos en términos de racismo. O otro elemento que también vimos mucho es que se dice, ah, sí, le pasó a mi compañero, le pasó a tal y tal persona, pero a mí no, ¿sí? Es muy difícil aceptar que a uno le ha pasado hechos de racismo, le haya pasado hechos de racismo. Bueno, sin embargo, nos dimos cuenta que haciendo entrevistas, no necesariamente otra vez directamente sobre el racismo, eso también para las y los que quieren hacer estudios sobre racismo y racismo en la educación, muchas veces es muy difícil entrar directamente por el tema del racismo. Bueno, ¿y tú qué? O sea, ¿qué es el racismo? O tú has sido víctima de racismo, o tú eres racista. Ahí no va a salir nada, ¿no? Eso también es todo el aprendizaje del trabajo de sociólogo. Hay que ver cómo hacer preguntas a las cuales la gente va a contestar, ¿no? Y en general, esas preguntas a las cuales la gente va a contestar no son las preguntas del investigador, ¿sí? O sea, lo que a mí me interesa es saber si hay racismo, pero si yo lo pregunto así, no va a funcionar. Entonces yo tengo que buscar una manera de hacer preguntas que tienen sentido para la gente, no preguntas que tienen sentido para mí como socióloga. Eso sí, yo sé que lo puedo hacer. Lo difícil es hacer preguntas que tengan sentido para las personas, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco logramos hacerlo, no necesariamente hablando de racismo, sino otra vez hablando de las trayectorias en el colegio en particular, pero en esas entrevistas también hablamos de la familia, del trabajo, o sea, de todo, ¿no? Pero hay ciertas partes de la entrevista sobre colegio, sobre educación, y de ahí sí se ven muchas cosas. Entonces, a partir de los análisis que hicimos, dividimos como que vimos tres elementos. Uno que es el aprendizaje, o sea, darse cuenta que hubo un problema, porque el racismo y la discriminación se vuelven tan a la vez cotidianos, que son normales, pues así es, y se vuelven tan sistémicos que también, o sea, parecen cosas naturales, ¿sí? Hay una naturalización del racismo, así es, así tiene que ser, ¿sí? Entonces es muy difícil desnaturalizar o salir de esa naturalización de los hechos o de los procesos sociales, ¿sí? Entonces, un primer elemento es eso del aprendizaje, de darse cuenta, oye, sí hubo un problema, eso no es normal, porque a mí me hicieron eso y a los demás no. El segundo elemento es darse cuenta que hay mecanismos que van más allá de uno, que finalmente, bueno, eso sí es cierto, me pasó eso, pero eso no es culpa mía, de cierta manera, ¿sí? Eso, y de ahí viene esa noción de sistema, de estructura, eso va más allá del caso de uno. Y tercer elemento, ahí sí son las respuestas, o las estrategias, o qué voy a hacer, o sea, bueno, tengo que hacer algo, ¿no? De los actores. Y ahí se entra uno en ese racismo cotidiano y cómo lo manejo. Tengo que vivir con eso. O sea, no voy a gritar, ustedes son racistas o algo de eso, sino que tengo que vivir con eso y tengo que buscar soluciones cotidianas también, ¿sí?
Entonces les voy a dar unos ejemplos que salen de esas entrevistas que hicimos. Entonces en la columna ejemplos, bueno, son los ejemplos de las entrevistas que hicimos, entonces son pedazos de entrevistas, ¿no? Bueno, subrayé la parte que me parece más significativa. En la columna bueno, en la primera columna son esos, ahí, de los 3 elementos, ¿no? Entonces, el primer elemento es el aprendizaje, lo que les decía. Primera etapa es darse cuenta, ¿sí? Ver que, ay, pero eso sí podría ser racismo, o eso sí no va, ahí sí hay algo que no es normal, ¿sí? Y la segunda columna son ejemplos de prácticas sociales, o sea, bueno, los ejemplos más bien son los de las entrevistas, pero digamos que son esos ejemplos ya analizados, ya como categorías de análisis de cierta manera, ¿no? Ya como elementos de reflexión sociológicos. Bueno, este primer ejemplo, ¿no? Bueno, de un muchacho que se llama Edwin, les doy unos ejemplos, no voy a desarrollar todos los ejemplos, también están en el paper, en el trabajo. Bueno, ahí dice, de hecho, por ejemplo, las muchachas, ya en la vida adolescente en el colegio, ellas les gustaban los más claritos, ¿sí? A ellas les gustaban los más claritos. Entonces, ahí es como darse cuenta que hay unos y hay otros, o sea, hay nosotros y hay ellos, ¿sí? Que ahí hay cierto proceso de exclusión, de aislamiento, sin así decir eso es racismo, pero es darse cuenta que están los más claritos y están los más negritos, ¿sí? Ya, aprender eso. El segundo ejemplo, bueno, que es muy largo, pero no voy a leer el texto, o sea, lo van a tener, pero es otra vez darse cuenta que el color tiene un papel, que como yo no tengo el mismo color que los demás, el tratamiento que recibo también es distinto, ¿sí? Entonces nos dimos cuenta que hay muchos procesos así de darse cuenta, de aprender, de realizar eso, de sentirse diferente, de ver que hay un tratamiento distinto de las personas. Por ejemplo, en la diferencia de tratamiento, en mi escuela, cuando era niña, sí sentía discriminación, porque mi profesora, ella se llamaba Delia, y ella prefería más a los niños de color de piel blanca. Y luego les cuenta muchas cosas de que ella quería participar en un grupo y pues de unos estudiantes y que no pudo y que siempre le quedaba la pregunta, pero yo, ¿por qué no pude entrar a este grupo? Y hoy en día lo interpreta como algo de racismo, pero también, o sea, se podría interpretar incluso como otras cosas, ¿no? Otra vez, hay que tener cuidado con la sobreinterpretación de racismo. Bueno, sigo sobre el segundo tema, ¿no? El segundo elemento del análisis que hicimos, que son esos mecanismos de discriminación sistémica. Ahí sí uno se da cuenta, ok, yo tengo un tratamiento diferencial, pero eso es general, o sea, eso no depende de mí, de cierta manera. Y ahí entran cosas como la reputación de la institución educativa, del colegio, ¿no? Como dice Edwin, yo fui afortunado, porque es que yo pude ir a un buen colegio. O sea, eso no es, de cierta manera, él tenía que ir a un colegio malo, ¿sí? La lógica hubiera sido eso. Y él se da cuenta que en este caso sí salió como que de ese racismo, de esa discriminación sistémica, y él sí tuvo suerte, pero eso no es normal, que supuestamente los estudiantes o los alumnos negros van a los colegios malos, ¿sí? Bueno, que también, bueno, en el tercer ejemplo, eso de la desvaloración, de las pocas capacidades de lo que estuvimos hablando, ¿no? Que nuestro estudiante negro no va a estudiar medicina. Yo me acuerdo, el último ejemplo, en el colegio, de haber escuchado muchas veces, ¿y qué vas a hablar si tú eres más negro que yo? O sea, como que decir, ya, o sea, como tú eres negro, incluso más negro que el otro, no sabes, ¿sí? No puedes hablar, ¿sí? No tienes la capacidad para hablar, ¿sí? Bueno, ok, entonces ahí hay como varios análisis que se pueden hacer otra vez a partir de las entrevistas, o sea, lo dejo un poco aquí, pero lo tienen en los textos. Eso otra vez es para mostrarles
cómo se puede hacer la investigación, cómo se puede hacer este tipo de estudios, ¿no? Eso de la autoexclusión, de la limitación, pues no, yo no puedo estudiar eso, ¿sí? Porque así no se hace, ¿no? De los empleos asignados, ¿sí? O sea, hay profesiones para cierto tipo de gente, ¿sí? Bueno, ya, entonces sigo y último mecanismo, último momento, última etapa, es, bueno, las respuestas que se van a dar, porque otra vez lo que nos interesa es que somos actores sociales, o sea, no solamente somos pobres víctimas del racismo, sí, o sea, si el racismo es duro, si el racismo es fuerte, si el racismo es una tragedia, pero también reaccionamos frente al racismo. Bueno. Entonces hay muchos elementos de respuesta, de estrategia para vivir otra vez con ese racismo cotidiano. Bueno, la primera, la que en general se ve mucho, es eso de no hablar de eso, de olvidarlo, ¿sí? De no, eso no pasó, o verlo como algo del pasado, o ya, o sea, verlo como algo mínimo, no importante. Bueno, ahí, de pronto, no te puedo recordar ahora mismo, ¿sí? Que no sabe, no se recuerda. Otro mecanismo va a ser precisamente de darse cuenta que uno tiene una desventaja y que tiene que estudiar más que los demás, ¿sí? No solamente tiene que ser un estudiante regular, sino que tiene que ser el mejor estudiante, ¿sí? Y así quizá va a salir de ese proceso de discriminación sistémica, ¿sí? Pero en este caso tiene que ser mejor que los demás. Ahí sí también tenemos muchos ejemplos, ¿no? O sea, entonces, ahí nos dice, siempre estudiábamos más, hay que ser más exigente con uno mismo. Eso es otra de las estrategias de los estudiantes, ¿no? Bueno, siguiendo y con eso termino. Otra estrategia es apartarse, quedarse juntos, ¿sí? O sea, bueno, no me quieren, yo siento que hay algo de rechazo por ahí, entonces pues no voy con ellos y me quedo con la gente con la que estoy bien, con la gente que se parece a mí también, o que viene del mismo lugar, ¿sí? Entonces nos quedamos entre nosotros, ¿sí? Ahí, ellos estaban por un lado y nosotros por otro lado, ¿sí? Entonces estas son maneras de apartarse, de quedarse cada quien de su lado, y ahí el riesgo del racismo se vuelve menor, porque estamos entre nosotros, ¿sí? Y eso, si vamos más allá de esos ejemplos, nos lleva, por ejemplo, a algo que es muy frecuente en Estados Unidos, de tener colegios, universidades para afrodescendientes, por ejemplo, ¿sí? O sea, hay colegios de gente negra y hay colegios de gente blanca, ¿sí? Entonces, cada quien de su lado. Bueno, otra forma de vivir con ese racismo cotidiano es de cierta manera tratar de escaparse de la categoría negro y en este caso tratar de volverse blanco o más blanco, ¿sí? O sea, eso es como se podría llamar un proceso de desidentificación, o sea, pues vestirse bien, estar siempre con gente blanca, precisamente para no pasar de cierta manera como negro, ¿no? Eso también lo vimos mucho. Y último elemento de esas formas de estrategia, de resistencia, es precisamente volver a todo ese proceso del multiculturalismo, de la etnoeducación, es decir, conocer la historia de los afrodescendientes, conocer el multiculturalismo, las políticas multiculturales, valorar esa diferencia y pelear por ella. O sea, al contrario, ahí sí es afirmarse como negro, como afro y de cierta manera obligar a los demás a aceptar eso. Bueno, con eso termino. Ha sido un poco largo, pero yo creo que todavía hay pues muchísimas gracias y cualquier cosa está el texto, o sea, yo creo que lo tienen. Y también ahí está mi correo electrónico, o sea, cualquier duda también podemos hablar por correo. Muchas gracias por su paciencia.
Agradecemos a la doctora Elizabeth Conín por esta excelente conferencia. Vamos a anunciar que el texto estará disponible para quien lo desee aproximadamente en 2 meses, tanto en impreso como en la página web del doctorado, donde además están todas las demás publicaciones que hemos venido haciendo en este programa.